Señor dice que cuando estamos juntos y en armonía, Él envía ahí bendición y vida eterna, ¿cierto? Dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es, ¿cierto?, habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que es como el buen óleo, ¿sí?, que desciende, es como una figura del Espíritu que desciende, o sea que hay algo que el Señor hace en medio de sus hijos cuando estamos juntos delante del Señor, buscándole a Él, como en esta oportunidad. Dice que toca la cabeza, baja la barba y llega hasta el borde de las vestiduras, y esa es la unción del Espíritu que se da de una manera especial en medio de la iglesia, en medio del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Porque, hermanos, para esto fuimos creados a la eternidad, para estar en comunión. Allá al final, en el Apocalipsis, justamente lo que aparece, la iglesia en comunión delante de su Señor. Entonces la vida eterna nos espera estar reunidos para siempre delante de nuestro Señor. Amén. Qué precioso eso. Bueno, hermanos, pues leamos algo de la palabra. Estaba orando al Señor y quisiera compartir algo con los hermanos en esta oportunidad. Veíamos, hermanos, en Cartagena, el jueves que estuvimos reunidos con los hermanos, me recordaba el Señor un versículo que está inicialmente, leamos ese verso, que está en Hebreos, la epístola a los Hebreos. Capítulo 12 de los Hebreos, de la carta a los Hebreos. Dice así, versículo 1. Por tanto, nosotros también, cuando el apóstol está hablando aquí acerca de nosotros también, es porque si uno lee el capítulo anterior, él viene hablando de muchos ejemplos, de muchos hombres, de muchos de sus siervos, muchas de sus familias, porque normalmente siempre el Señor se sirve de las familias, ¿cierto? Y lo que él viene diciendo aquí es que por la fe Abraham esto, por la fe Moisés esto, y sigue hablando todo el tiempo, está hablando acerca de la fe, y mencionando a cada uno de estos hermanos. Incluso no alcanza a mencionarlos todos. Dice que nos faltaría mucho tiempo para poner todos los otros que también andaron por este mismo camino, por la fe. Y dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y esta es la frase que resaltábamos. Y corramos con paciencia, ¿cierto? Que decíamos que es una frase que nosotros mismos no sabemos cómo ponerla en práctica, sino que tiene que ser el Espíritu Santo el que nos enseñe esto. Nosotros por lo general o corremos, ¿cierto?, y entonces nos pasamos de la medida de la paciencia, ¿cierto? O si no, también tenemos el otro lado, el otro peligro, y es no correr, ¿cierto? Quedarnos sin movimiento, quedarnos sin avance. Entonces el Espíritu Santo nos enseña aquí que por la fe nosotros podemos correr y al mismo tiempo tener paciencia, ¿cierto? Así que el Señor
quiere que en el transcurso de nuestra vida siempre estemos avanzando, pero que ese avance nunca sea impacientemente, sino que ese avance sea ejerciendo la paciencia. Y la paciencia, como veíamos en Gálatas, la paciencia es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu de Dios. Así que Dios, en su Espíritu, la manera como Él obra por su Espíritu en nosotros, ¿cierto?, siempre tendrá ese importantísimo componente, que es la paciencia. Porque cuando nosotros salimos de la paciencia, como ya nuestro hermano hablaba en esta mañana, salimos del Espíritu, que es el que nos da la paciencia, y empezamos a procurar las cosas en nuestra propia fuerza. Y a veces queremos lograr resultados, ¿cierto? Queremos lograr frutos, ¿cierto?, en nuestra vida, en nuestras familias, ¿sí? Y de golpe, si abandonamos la paciencia y el trabajo sufrido del Espíritu en nosotros, ¿sí?, podemos resultar en fatiga, ¿cierto? La diferencia entre correr con paciencia y correr sin paciencia, como esas carreras que son de rápido consumo, ¿cierto? Los 100 metros planos, decía alguien por ahí. Una persona puede correr 100 metros planos y los va a correr a una velocidad altísima, ¿cierto? Pero a esa misma velocidad no va a poder ni siquiera correr 150 metros planos. Fíjese, en una carrera rápida cada paso, ¿cierto?, está botando absolutamente toda la energía. Incluso si no sabe regular bien la energía, aunque parece un trayecto corto, ¿cierto?, no va a alcanzar a llegar ni a los 100 metros, ¿cierto? Pero la carrera en el Señor, como es una carrera de procesos, y es una carrera que tiene que ver con nuestra vida, con la formación del Señor en nuestra vida, a través de la vida, ¿cierto?, entonces requiere que nosotros, nuestra fuerza, sea descansada en Él para poder llegar, como dice, ¿cierto? Y esa es la paciencia. Me llama la atención que Dios sea un Dios paciente, porque uno podría pensar que nosotros como seres humanos tenemos que tener paciencia. A veces casi que, por ejemplo, cuando uno va, qué sé yo, a un banco o lo que sea, ¿cierto? La paciencia es algo, no es algo placentero para nosotros mismos, ¿cierto? Incluso anhelamos que tener un servicio especial para que no nos toque a nosotros esperar, ¿cierto? Porque eso agota nuestra paciencia rápidamente, ¿cierto? Nosotros quisiéramos tener que evitarnos esa formación del Señor en nosotros, que es la paciencia, ¿sí? Pero Dios, hermano, siendo el creador de todas las cosas, ¿sí?, el todopoderoso, omnipotente, ¿cierto?, y además lleno de toda sabiduría, es paciente, ¿sí? Dios es paciente. Y la paciencia implica que entendemos de procesos, entendemos que las cosas no se dan de manera automática. Dios hubiese podido hacer todo en un mismo instante, ¿cierto? Aún a nosotros, Él hubiera podido hacernos perfectos de manera instantánea, porque a Él no le falta poder para eso, ¿cierto? No le falta a Él poder para eso. De hecho, incluso Él hizo criaturas así, ya, en su estado como Él las quería, sí, ¿cierto? Pero fíjese, hermanos, qué precioso que Dios, pudiendo hacer todas las cosas en un solo instante, Él haya querido usar de paciencia para con nosotros, ¿cierto? Entonces, eso nos muestra que en nosotros, nuestra vida, va a ser una vida en la que tenemos que ir esperando en el Señor, esperando que Él haga, que Él mismo haga, porque Él lo puede hacer, ¿cierto? Solo necesitamos empezar a descansar un poco de nuestra fuerza y poner en Él toda nuestra atención, nuestro suministro que venga de parte de Él, ¿cierto? Y eso es formación. Particularmente, cuando el Señor hizo las cosas, hubo algo
que él dejó como, digámoslo así, como en inicio, como en proyección, por decirlo de cierta manera. Ya nuestro hermano nos recordaba, ¿no? Cuando él en el primer día separó la luz y lo hizo así, fue bueno, muchas cosas buenas, ¿cierto? Pero cuando él va a ser el hombre, él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿sí? En esa palabra hagamos está embebido el carácter del Señor, el carácter paciente del Señor. Él hubiera podido, en lugar de haber dicho hagamos, él hubiera podido haber dicho hice al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Mírelo, ahí ya está, perfecto. Una vida perfecta, un matrimonio perfecto, una familia perfecta, unos hijos perfectos, ¿cierto? Un trabajo perfecto, ¿cierto? Pero no, el Señor dijo hagamos y dejó eso como en un tema por desarrollar, hagamos. Y es una obra de Él, ¿cierto? Ese hagamos va a implicar que Él mismo es el que va a intervenir en nuestra vida. El apóstol Pablo, en Corintios, en la 1 Corintios 3, dice que el crecimiento lo da Dios. El mismo apóstol dice, yo puedo regar, podemos sembrar, ¿cierto? Podemos cuidar, sí, pero el crecimiento es algo de Dios, porque el crecimiento en nosotros consiste en que Dios justamente va tomando lugar en nuestra vida. Y en ese proceso de que Dios vaya tomando lugar en nuestra vida es que vamos siendo conformados a Él, vamos siendo perfeccionados, ¿cierto? Pablo dice que Él mismo no es perfecto, ¿cierto? Pero en la misma Filipenses, donde Él dice que Él no es perfecto, al mismo tiempo dice los que somos perfectos, ¿cierto? Entonces parece como si hubiera ahí algo, ¿cierto? Como una contradicción, ¿no? Podría decir el apóstol, bueno, pero al fin, ¿somos perfectos o no somos perfectos? ¿Cierto? Y cuando uno lee un poco el contexto del pasaje, se da uno cuenta que la perfección nuestra es justamente estar en una perfección constante para el Señor, ¿cierto? Constante para el Señor. Es decir, en nosotros mismos no somos perfectos, pero lo perfecto es buscarle constantemente, que nosotros no nos fatiguemos de buscarle todo el tiempo, que no desfallezcamos de seguirle buscando, aunque vamos a perder algunas batallas, vamos a sufrir algunas derrotas, ¿cierto? Aún así seguiremos en nuestro camino de perfeccionamiento, aún así seguiremos en nuestro camino de crecimiento, porque el crecimiento lo da Dios, y el crecimiento involucra todo ese tipo de experiencias, aún las que nosotros a veces vemos como retrocesos. Resulta que a los ojos de Dios es solamente un ingrediente más para seguir avanzando, y que probablemente si no pasáramos a veces por algunas circunstancias difíciles, ¿cierto?, no avanzaríamos más, ¿cierto? Entonces así es el Señor, es un Señor de paciencia, de proceso, y por eso nosotros necesitamos comprender esto, para que nosotros descansemos, hermanos, de que el Señor seguirá operando en nosotros. Busquémosle a Él todo el tiempo por medio de su gracia y de la fe. Mire cómo dice aquí, cómo sigue diciendo aquí este pasaje. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Aleluya. Eso es, uno pone sus ojos en lo que tiene adelante, ¿cierto? Que siempre nuestro objetivo, siempre nuestro punto al cual sea nuestro anhelo de nuestro corazón, sea el Señor, como veíamos esta mañana en la dinámica, que nuestro punto de aproximación siempre sea hacia el Señor, que ese sea nuestro anhelo. Si ese anhelo está en nosotros, todo lo demás va a ir tomando su lugar adecuado. Y aquí dice así: el autor y consumador de la fe. O sea, que mire qué preciosa, que la fe no es algo estático, la fe no es algo para el pasado. La fe tiene una autoría, o sea, tiene un inicio, tiene un inicio en el Señor mismo.
¿cierto? Tiene un comienzo desde el Señor, pero también tiene una consumación. O sea que la fe también va desarrollándose en nosotros. Y justamente en eso consiste nuestra vida, en cada vez ir confiándonos más, porque eso es lo que quiere decir fe, confiar más en el Señor, ¿cierto? Así que, hermanos, aquí mismo el Señor nuevamente nos está diciendo que Él es el autor y consumador. Nuevamente aquí aparece un proceso. Nuevamente aquí podríamos decir que hay cosas que el Señor nos dio, que nos ha dado, y hay otras cosas que están por venir, ¿cierto? Que van a desarrollarse en nosotros. Y esa es la fe. El Señor mismo es el autor y Él mismo es el consumador de la fe en nosotros, ¿cierto? Eso dice ahí, ¿cierto? Entonces, también recuerdo en Filipenses, el Señor habla de que Él comenzó la buena obra y que Él también va a terminar, va a completar, a culminar la buena obra, ¿cierto? Entonces Dios, hermanos, la manera que va a hacer las cosas con nosotros es a través de ese avance, de ese proceso, formando la paciencia del Espíritu en nosotros, aún lo que respecta de nosotros hacia el Señor, debe estar sumergido totalmente en ese operar del Señor. Señor, yo tengo mis ojos puestos en ti, tú eres quien me ha dado la fe, ¿cierto? Tú eres el que ha iniciado la obra en mí, estamos en él ahora, te miro a ti, ¿cierto? No miro mi propia insuficiencia. Si probablemente mirásemos mucho tiempo nuestra insuficiencia, quedaríamos sin ninguna posibilidad de esperanza. Amén. Pero te miro a ti, no me miro tanto a mí, quiero mirarte a ti porque tú prometiste que íbamos a terminar la obra, que tú prometiste que tú ibas a hacer algo en nosotros, ¿cierto? Y ahí empezamos a pasar de nuestro esfuerzo, de nuestro método, si es que tenemos alguno, ¿cierto? Y empezar a dar lugar al Señor, a lo que el Señor quiere para nosotros, ¿cierto? Asimismo también, hermanos, el Señor no solamente en lo que tiene que ver, en lo que respecta con nuestra vida, digámoslo así, la que vivimos hoy día, sino con el desarrollo mismo de su plan eterno, ¿cierto? Él mismo ha tenido que ver ese proceso en el hombre como humanidad, como nosotros. Así que el Señor va haciendo las cosas de cierta manera, de cierto proceso. Y Él más o menos nos deja ver trazados, ¿cierto?, de cómo Él va a ir desarrollando ese proceso en nosotros, cómo Él nos va a ir mostrando qué es lo que Él está hilando, ¿cierto? Dice que, recuerdo un versículo de Eclesiastés, dice que el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿sí? Todo. No hay nada, hermanos, que no tenga la belleza del Señor. Probablemente a veces en el momento, nosotros como leíamos con los hermanos hace un par de días, en el momento tal vez no alcancemos a captar lo hermoso que el Señor está haciendo, ¿cierto? Pero un día tendremos que decir, como lo decía Salomón, ya en su vejez, ¿sabe qué? Todo lo que Dios ha hecho hasta ahora ha sido hermoso. Porque todo el Señor lo está usando para su avance en nosotros, para su proceso en nosotros. Decíamos en algún momento, fíjese cómo el candelero, mis hermanos recuerdan el candelero de oro, el que fue inspirado por Dios, dado a Moisés. ¿Sabe cómo, hermanos, el Señor hacía ese candelero? ¿Cuál fue la instrucción del Señor para hacer ese candelero? Era a martillo, ¿cierto? Era con un martillo, ¿sí? Labrado a martillo, de oro puro, pero labrado a martillo, ¿cierto? Entonces, a veces lo que parece ser un martillazo para quitarnos la vida, pareciera, ¿cierto? Resultó ser algo que trajo a nuestra vida, algo que produjo el Señor una belleza con eso, ¿cierto? Probablemente sonó duro el martillazo, probablemente fue fuerte, ¿cierto? Pero
el Señor nos está dando una forma, el Señor nos va dando y nos está edificando de cierta manera, ¿cierto, hermanos? Entonces, así es el Señor, así es el proceso en el Señor. Entonces, hermanos, cuando uno ve al principio en el Génesis, uno se da cuenta que cuando el Señor Jesús, sí, el Señor estaba ahí en el Génesis, Él dijo, bueno, hagamos, y Él empezó de cierta manera, ¿sí? Y lo primero que Él hace en función a ese plan que Él se ha propuesto hacer es, bueno, ya con el hombre como tal, bueno, pone una, vamos a decirlo así, una individualidad en él. Por eso, primero viene Adán, ¿sí? Qué curioso que el Señor haya querido hacer al hombre. Cuando Él habla acerca del hombre, en Génesis 1:26, claramente sabemos y vemos nosotros que Él está pensando en todo el género humano, sin excluir a ninguno. Él quiere que todos los hombres, ¿cierto?, se salven, dice el Nuevo Testamento, y que todos vengan al arrepentimiento, ¿cierto? Y hacer en Cristo un solo hombre, que seamos un solo cuerpo, un solo hombre. Habla de la comunión que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿cierto? Como hijos suyos, presentarnos como un único hombre corporativo, ¿sí? Esa es la intención de Dios. Pero como el Señor es un Señor de paciencia, es un Señor de procesos, Él es el autor, es el que comenzó la obra y Él la va a hacer de esa manera, ¿cierto? Entonces, cuando se da uno cuenta que Él empieza a ejecutar ese plan, lo primero que pone es a Adán, ¿cierto? Solamente a Adán, ¿sí? A Adán. Él pone ahí a Adán. Y eso habla, hermanos, de que nosotros comenzamos a tener ese relacionamiento con el Señor, ¿cierto? Como individuos, como seres individuales que somos delante de Dios, delante del Señor, ¿cierto? Y ahí comienza el proceso del Señor en nosotros. Él comienza haciendo una obra en particular con cada uno de nosotros, ¿sí? Con cada uno de nosotros. No hay algo que podamos nosotros hacer por otro en el edificar interior entre el Señor y cada uno de sus hijos. Por ejemplo, hay algunos versos que yo recuerdo, el Señor Jesús en algún momento dijo que en algún momento no necesitaríamos que nadie nos enseñe y nadie nos diría, conoce al Señor, ¿cierto? Porque cada uno tendrá una realidad del Señor. Eso es algo que nosotros vemos en el operar del Señor con nosotros. Él no quiere hacer cosas, digámoslo así, a lo montón. Él, para cada uno de sus hijos, tiene algo muy especial, tiene algo único, tiene algo en lo cual Él va a expresar algo de Él que no podría representar, que no podría proyectar, que no podría transmitir con ningún otro de sus hijos, ¿sí? Y eso nos habla de que el Señor quiso hacer las cosas de esa manera. El Señor quiere que nosotros tengamos una relación particular, cada uno de nosotros, con el Señor. Y cuando el Señor pone así a Adán en digámoslo así, en ese estado inicial de individualidad, Adán tiene que madurar hasta un punto, ¿sí? Adán tiene que ir hasta una cierta medida con el Señor, porque si es el Espíritu Santo el que está trabajando en nosotros, si es el Señor quien está realizando esa obra en nosotros, esa obra va a ser una obra consecuente con lo que Dios Él mismo se ha propuesto hacer, ¿sí? Con lo que Él mismo está desarrollando. Así que cada uno de estos momentos, cada una de estas etapas de estos procesos va a ir desembocando en lo que el Señor tiene preparado para más adelante, ¿sí? Entonces Adán, ahí uno ve, cuando uno lee el Génesis, ve esos versículos en donde está Adán, ¿cierto? Está Adán solo, y Adán tiene una responsabilidad como individuo delante de Dios. Dios le dice,
Dios a Adán le da un trabajo que hacer, le da todo un ambiente, ¿cierto? En donde él tiene que hacer ciertas actividades, cierta obra, ¿cierto? Y eso todavía está Adán como individuo, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos algo por lo que debemos representarle al Señor como persona, como individuo, ¿cierto? Por ejemplo, el Señor Jesús, recuerdo cuando estaba en la tierra, que en algún momento Él enseñaba que cuando nosotros, por ejemplo, oráramos, ¿cierto? Entráramos a nuestro cuarto, cerrar la puerta y estando Él, ¿cierto? Y nosotros solos ahí oráramos al Señor, ¿cierto? Y esa es una parte de nuestra vida, hermanos. Esa es una parte del proceso del Señor. El Señor siempre orará en esa consecuencia, ¿cierto? En ese proceso. Él quiere que su proceso de formación en nosotros sea así, porque Él lo hizo así. Él mismo es el que lo está haciendo aquí. Él hubiera podido poner a todos los seres humanos sobre la tierra en el mismo instante, pero Él no lo hizo así, no lo quiso hacer así, ¿cierto? Él puso primero a Adán en esa dependencia única, absoluta de Dios como su cabeza, ¿cierto? Ese fue el primer paso del Señor para con la obra que Él se está proponiendo hacer, ¿cierto? Pero Dios hizo algo más. Dios aquí ya en el Señor, quisiera que leyéramos este verso en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 21. Dice así: entonces, esta palabra entonces es muy importante. Esta palabra entonces, que es inspirada por el Espíritu Santo, es justamente la que nos deja ver que ahí el Señor está haciendo un proceso, nos está enseñando eso. Y hermanos, nosotros no podemos saltarnos estos entonces, ese proceso del Señor en nuestra vida, ¿cierto? No podemos saltárnoslo. ¿Sabe por qué? Porque es el proceso de Dios en nosotros, ¿cierto? Sea cual sea el proceso, ese proceso es valioso en ti porque es el proceso de Dios para ti, contigo. Y ese es irrepetible. No se puede volver a copiar, ¿cierto? Por supuesto que hay cosas que el Señor nos puede ilustrar, nos puede mostrar, nos puede poner como enseñanza. La misma Biblia para nosotros es una enseñanza, ¿cierto? Pero el proceso que el Señor ha hecho contigo, ¿cierto? No es solamente el azar, no es solamente la casualidad. Yo incluso me atrevería a decir que ni siquiera es tema de consecuencia. Es la intervención del Señor en nuestra vida. Para nosotros, para cada uno de nosotros, es necesario el proceso que Dios ha hecho con nosotros. Y eso tenemos que verlo con los ojos de Dios, con los ojos del Señor, ¿cierto? Bueno, entonces, dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, la intervención de Dios en la vida de Adán, ¿cierto? No fue que Adán se durmió, fue que Dios lo hizo dormir, ¿cierto? Ahí vemos la intervención de Dios formando la vida de Adán, formando la vida de la humanidad y mostrándonos a nosotros este proceso. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. El Señor también lo hizo. El Señor nos hizo, ¿cierto? Así como para Adán, el Señor hizo. Para nosotros hizo. Y por supuesto también es como si lo pudiéramos decir de manera bidireccional. Por supuesto también Adán era también para Eva y Eva para Adán. Y eso es algo que el Señor hizo, ¿cierto? Y la trajo al hombre. Mira el proceso de Dios. Dios tenía esto en su corazón desde antes, hermanos. No fue que Dios hizo al hombre, a Adán, hablando de Adán en la parte masculina,
y dijo, bueno, se me olvidó algo, ¿cierto? Pongamos ahí algo que nos hizo falta, ¿no? El Señor ya tenía eso en su corazón concebido, ¿sí? El Señor ya tenía esto dispuesto en su corazón. No fue algo que el Señor tuvo que reparar en la vida de Adán, ¿cierto? Es algo que está en el corazón de Dios, igual de importante, tan importante. E incluso diríamos así que hasta tiene un mayor nivel de importancia, porque recordemos que el proceso en el Señor es un proceso que viene de menos a más, ¿cierto? Eclesiastés también dice allá un versículo, ¿no? Dice, mejor es el fin del negocio que el principio. ¿Sí recuerdan, mis hermanos, ese verso? O sea que lo que hace el Señor siempre va en un progreso, ¿cierto? Como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Esa es la manera de hacer en el Señor. Nuevamente decíamos que nosotros a veces desde nuestra óptica parece que las cosas están deteriorándose o están maltratándose o están retrocediendo. Pero ante los ojos de Dios, ¿cierto? Todo es bueno para Él, para su obra, para su propósito. Siempre es bueno, siempre lo que el Señor hace es bueno, ¿cierto? Se pone una vez a pensar, por ejemplo, en la vida de Job, ¿no, hermanos? Cómo el Señor fue quitando tantas cosas, ¿cierto? De él hasta su misma familia, ¿cierto? Llegó a un estado muy lamentable, ¿cierto? Nadie hubiese podido pensar que esto era algo con lo que el Señor estuviera avanzando, ¿cierto? Uno podría pensar, no, en algo ofendieron al Señor, en algo se descuidaron, dejaron de hacer lo que les recomendé, dejaron de tal cosa y tal otra, ¿cierto? Y por supuesto que tenemos una responsabilidad y a veces el Señor justamente con eso nos corrige para que nosotros volvamos nuestra mirada a Él, porque sí es cierto que nosotros tenemos que estar velando, ¿cierto? Por nosotros mismos, por nuestra casa, nuestra familia y todo, pero, ¿cierto? Lo que el Señor estaba haciendo era avanzar en el corazón, en la vida y en la familia de Job, ¿cierto? Entonces, hermanos, siempre el Señor va a ir de algo a algo más precioso, como esta mañana ya nos mostraba Pablito, ¿cierto? Que lo mejor está por llegar. Qué precioso, qué aliento es el del Señor, ¿no? Siempre lo que venga será mejor si estamos en Él, si nuestra mirada es Él. Y aunque lo que nos venga sea adverso, como también dice Eclesiastés, ¿cierto? Dice, porque en el día bueno, ¿qué hay que hacer? Disfrutar del día bueno, ¿cierto? Goza, ¿cierto? Y en el día malo, ¿cierto? Considera, ¿cierto? ¿Por qué? Dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. O sea que ambas cosas tienen propósito de Dios. Y dice, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Para que el hombre nada halle después de él. O sea que lo que está haciendo el Señor es que nosotros cada vez vayamos perdiendo más cosas que estamos buscando y lo vayamos hallando solo a Él. Por eso son esas, digámoslo así, esa volteada de la arepa, como cuando uno está asando la arepa, ¿cierto? Hay que voltearla y a veces hay que voltearla varias veces, ¿cierto? A veces no solamente una sola volteada. Cuando ya tenemos mucha experiencia con el ejercicio de las arepitas, bueno, hay una sola volteada, basta. A mí me toca como 10 veces por cada lado porque voy cuidando que no se me desarme la cosa. Pero entonces con ese volteo de bueno a adverso y de adverso a bueno, ¿qué está haciendo el Señor? Dejándose hallar por nosotros, a fin de que el hombre nada halle después de él, ¿cierto? Entonces, vamos viendo esto, que el Señor, ahora, si antes estaba solo Adán, y ahora Él hizo algo y trajo a Adán, ahora el Señor, ¿qué quiere decir? Que esto es algo mejor, que eso es algo que el Señor tiene como un progreso, ¿cierto? Es algo que el Señor quiere hacer para bendición mayor, ¿cierto? Por eso decía, no es que al Señor se le olvidó algo. Ay, esto quedó como charro, como incompleto, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos a Adán, saquemos una costilla, a ver qué nos inventamos con esto. No, el Señor ya tenía eso en su obra y Él quería llevar
las cosas a un mejor perfeccionamiento, digámoslo así, a una mejor visión, a un mejor experimentar, ¿cierto? Y por eso ese nuevo, ahora hay algo que no había antes. Ahora hay una familia, ¿cierto? Ahora hay dos personas que tienen que entrar en una comunión. Y entonces dice el Señor así, dice, y de la costilla, versículo 22, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, ¿sí?, dejará el hombre a su padre y a su madre. Mire que aquí está hablando Adán y Eva, ¿cierto? Los primeros, ¿cierto? Y ya ahí Dios reveló algo por Adán que estaba en su corazón. Es curioso que aquí Adán y Eva estén diciendo, bueno, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿cierto? Ellos mismos iban a ser los primeros padres. Y ellos ya entendían algo que Dios estaba proyectando con ellos, que estaba haciendo ellos delante de Dios, ¿cierto? Entonces, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿cierto? Y estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿cierto? Y ahí vemos algo más del desarrollo de la obra de Dios, que está justamente ahora con Adán y Eva. Primero, Él hizo algo con Adán en su individualidad, ¿cierto? Y eso es algo que el Señor siempre va a estar haciendo en nosotros, ¿cierto? Nunca pensemos que podemos ni depender de lo que el Señor esté haciendo con el otro, aunque ese otro sea mi esposo o aunque ese otro sea mi esposa, ¿cierto? El Señor va a tener que seguir haciendo algo con cada uno, ¿cierto? Porque somos de Él para Él, ¿cierto? Pero claramente aquí vemos que hay algo que el Señor hizo más hacia adelante, y ese más hacia adelante fue juntar estos dos hombres, hombres en el sentido de varón y varona, ¿cierto? Hombre y mujer, ¿cierto? Y es algo que el Señor hizo más desarrollado. O sea, ese es el proceso del Señor, ¿cierto? Llevarnos a una comunión, y por eso lo está haciendo así. Inicialmente, claro, pues Él está usando aquí a Adán y a Eva para figurarnos algo, ¿cierto? Porque cuando nosotros leemos en Efesios, nos damos cuenta que el Señor tiene algo todavía más profundo con esto, ¿cierto? Algo más desarrollado que Él lo va a querer ir mostrando, ¿cierto? Esto tiene un objetivo, el objetivo no para aquí, el objetivo no terminó aquí. Ahora fíjate una cosa, ya este es otro paso de la obra del Señor. Ahora aquí que empieza, hermanos. Ahora aquí empieza el capítulo 3, ¿cierto? Y cuando uno conoce el contexto de lo que pasa aquí, ¿cierto? Que es la desobediencia, la caída, ¿cierto? Ahora, y esa fue una caída, una desobediencia de este estado en el que el hombre estaba, ¿cierto? ¿A cuál estado nos referimos? Al estado aquí ya de familia, de matrimonio, porque el matrimonio fue en el versículo 24, ¿cierto? Antes de la caída, ¿sí? Probablemente las cosas hubieran sido distintas si antes de que el hombre esté en matrimonio hubiese habido una caída, ¿cierto? La caída, por ejemplo, hubiese podido haber sido solamente de Adán, ¿sí? O solamente de Eva, pero aquí hubo una afectación, ¿cierto? El hombre corporativo, ¿cierto? El hombre en familia, ¿cierto? Tiene que seguir buscando la voluntad de Dios. Para eso fue que el Señor hizo las familias, para eso fue que el Señor nos puso en hogar, para que Él pudiera seguir desarrollando con la familia, porque si nosotros nos vamos a dar cuenta y seguimos desarrollando, la familia todavía tiene un proceso que tiene que entregarle a Dios. Así como en nuestra individualidad no es para quedarnos nosotros solamente como individuos, hermanos. ¿Sabe cuál es la verdadera madurez a la que el Señor nos quiere llevar? Si es que realmente estamos en lo individual, buscando al Señor, proclamando al Señor, el fruto de esa individualidad va a ser querer buscar y estar en comunión, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, ¿recuerdan cuando
cuando el Señor estaba con Pedro, allá al final en el capítulo de Juan, en el último capítulo de Juan, el Señor le dice a Pedro, ya ha resucitado y todo, y el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? ¿Cierto? Es una pregunta que va directamente al individuo, ¿cierto? Nadie puede amar al Señor por otro, ¿cierto? Yo no puedo decir, Señor, yo te amo a través de mi esposo, yo te amo a través de mi esposa. No, yo tengo que amar al Señor, ¿cierto? El amor al Señor es algo que se manifiesta en el individuo como tal, ¿cierto? Y el Señor le dice, sí, Señor, tú sabes. Pedro le dice al Señor, tú sabes que te amo. ¿Y cuál es la consecuencia de esa respuesta de Pedro al Señor? A esa pregunta. Apacienta mis ovejas, ¿cierto? O sea que la realidad del amor de cada uno por nosotros al Señor nos va a conducir a la comunión, ¿cierto? Al amarnos unos a otros, ¿cierto? Dice el apóstol Juan, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿cierto? Recordemos que nuestros hermanos, los que tenemos más cerca, son nuestros esposos, nuestras esposas, ¿cierto? Ellos son hermanos en el Señor. Me recuerdo que el hermano Watchman Nee, como ustedes saben, el hermano Watchman Nee pasó muchos años en la cárcel. Los últimos 25 años de su vida estuvo preso. Nunca salió de la cárcel. Y él era casado, ¿sí? Entonces, algunos hermanos y no le permitían comunicación con nadie afuera. Entonces, algunos hermanos, después de que él murió, pudieron recuperar alguna de su correspondencia. Esa correspondencia, él se la escribía a su esposa. Era la única persona con la que él podría tener cierto nivel de contacto. ¿Y sabe cómo le decía el hermano a su esposa? Le escribía como la hermana amada, ¿sí? Para él nunca dejó de ser su esposa, nunca dejó de ser una hermana también, ¿cierto? Así que en la primera comunión, la primera fruto del espíritu de comunión empieza aquí, en lo más cercano, ¿cierto? Ahí es donde más tenemos que procurar que lo que el Señor haya trabajado en mí pueda ser entregado en esa comunión a los más cercanos, ¿cierto? Al prójimo, al más cercano. Y eso normalmente son nuestras esposas, ¿cierto? Nuestros hijos, ¿cierto? Nuestro núcleo familiar, que es lo que el Señor está haciendo. Entonces, aquí está ese fruto, hermanos, ese fruto, ¿cierto? En alguna época de la iglesia, por allá saliendo de la edad ya más, uno de los periodos más difíciles que pasó la iglesia, de persecución y todo esto, ¿cierto? Empezaron a aparecer los místicos, ¿no? Un grupo de hermanos. Yo pienso que siempre ha habido, por supuesto, porque siempre hay hermanos que están en una comunión con el Señor y todos somos llamados a esa comunión. No es algo reservado solo para unos, ¿cierto? Pero algunos hermanos trataron de imitar eso que veían en los otros, en lo individual, ¿cierto? Y buscando, entre comillas, producir un mejor fruto para el Señor, ¿cierto? Se apartaron de una manera natural, ¿cierto? Empezaron a salir los monasterios, ¿cierto? Y las personas iban a las montañas, solos allá, ¿cierto? Pero realmente cuando nosotros estamos en una comunión íntima con el Señor, no es para aislarnos más, sino al contrario. La evidencia de que el Señor está trabajando con alguien es que más plenamente puede estar en comunión, ¿cierto? Más plenamente puede estar en contacto, más edificación mutua hay, ¿cierto, hermanos? Entonces, así es. Entonces, aquí, vamos a ir dejando por aquí hasta el momento, en el capítulo 3, hasta el comienzo del capítulo 3, ya está ahora algo más, un paso más en lo que el Señor quiere hacer, ¿sí? Ahora aparece el primer, digámoslo así, la primera ejecución que se pone delante de esta familia de Adán y Eva, ¿cierto? Lo primero que se les aparece en el camino, lo primero que ellos tienen que superar, digámoslo así, si es que
fuese alguna prueba, alguna circunstancia, ¿cierto? ¿De qué es? Tiene que ver esto, ¿cierto? Es la primera circunstancia por la que Adán y Eva tienen que pasar, ¿cierto? Antes de que vengan algunas otras circunstancias y situaciones. Antes incluso, ¿sabe qué, hermanos? Antes de que haya pecado en ellos, ¿cierto? Porque aquí Adán y Eva todavía no han pecado y aún así tienen que enfrentarse a esto, ¿sí? ¿Y qué era lo que básicamente tienen ellos aquí por delante, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene esta familia por delante? Aquí, Adán y Eva. La primera, nuestros también hermanos y nuestros papás en lo natural. ¿Cuál fue esa primera prueba, ¿no? Está aquí relatada en el capítulo 3. Empieza a haber un diálogo con el enemigo, ¿cierto? Y tal. Pero algo que ya el Señor había avisado a Adán, ¿cierto? Que seguramente ya esto era conocido por Eva también, ¿cierto? Es que básicamente el asunto lo podríamos resumir en esto. Hay dos árboles, ¿cierto? Que tienen una naturaleza distinta a todo lo demás que es natural. Todo lo demás que había en el huerto era 100% natural, ¿cierto? Los mangos, los demás árboles, los animales, etcétera. Todo era natural. Pero había dos cosas que eran misteriosas. Una era el árbol de la vida, ¿cierto? Ese era un árbol misterioso. Porque era un árbol, pero su fruto no era un fruto que uno pudiera, ¿cierto?, comparar tal vez con las manzanas, qué sé yo, ¿cierto? En ese árbol estaba la vida eterna, la vida de Dios. Nosotros sabemos que se refiere al Señor Jesús mismo, ¿cierto? Juan dice que Jesucristo es la vida eterna, ¿cierto? Y el otro árbol era el árbol, ¿cierto?, de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, ¿sí? Y ese era el reto que tenía vamos a decirlo así, el reto que tenía esta familia ahora delante de Dios, ¿cierto? Hermanos, ¿sabe qué? Si uno se da cuenta, no es que esta familia se le hubiera presentado adelante un gran pecado, un pecado, digámoslo así, grosero, ¿cierto? No fue ni siquiera eso, no fue algo tan, ¿cierto? Pero esto que él tiene aquí va a determinar todo lo demás en esta familia, ¿sí? Parecía algo tan inofensivo, parecía algo que no era tan grave, ¿cierto? Es más, si uno se da cuenta y uno lee ahí más o menos están los versos, no los estoy leyendo, sé que mis hermanos conocen bien esto acá, se da uno cuenta que incluso parecía algo agradable a los ojos de Dios. Cuando el diablo le habla de Eva, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Él le dice que al comer de ese árbol, ellos iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, ¿sí? Incluso, hermanos, ¿sabe qué? Si uno se lee despacio, uno se va a dar cuenta que eso mismo, ¿cierto?, luego es validado incluso por el Señor mismo. Leámoslo porque es importante. Mira el capítulo 3. Capítulo 3, en el versículo, 22, 3:22. Mira esto. Y dijo, ¿quién dijo esto? Jehová Dios. O sea, esto lo dijo Dios ahora, ¿cierto? ¿Qué dijo Dios? Dijo, he aquí el hombre, y este hombre es la familia, Adán y Eva, los dos, es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ve, hermano. Después de que la familia cayó, después de que Adán y Eva estuvieron en esta circunstancia, Dios dice aquí
que ahora, después de ese pecado, después de esa desobediencia, ahora el hombre tiene una, digámoslo así, una capacidad, ¿sí? ¿Y sabe cuál es esa capacidad ahora que el hombre adquirió? Es saber, conocer el bien y el mal, ¿cierto? Qué tremendo el efecto que el Señor está resaltando aquí de este árbol, ¿cierto? Uno hubiera podido pensar, bueno, ahora he aquí el hombre es malo, es perverso, es pecador. Por supuesto que todo es eso, ¿cierto? Pero quiere decir que esto tiene una base mayor, tiene una base más amplia, ¿cierto? Y la base más amplia es que el hombre ahora, ¿cierto?, se mueve por un principio, que no es el principio del árbol de la vida, sino es el principio del otro árbol. Y el principio del otro árbol es saber qué está bien o qué está mal, ¿cierto? Dios mismo, por supuesto, le hubiese dado el discernimiento al hombre, a esta familia, digámoslo así, en este contexto, de determinar qué está bien y qué está mal, ¿cierto? Porque el Señor dice aquí, el hombre es como uno de nosotros, ¿cierto? Y uno podría pensar, ¿pero acaso eso no era lo que quería el Señor? ¿No era que el hombre fuera como Él? ¿Cierto? Eso era lo que Dios le había revelado y manifestado al hombre, era eso. Él le dijo a Adán y a Eva, yo quiero que ustedes sean a mi imagen y a mi semejanza, ¿cierto? Y ahora el resultado después de esto es que Dios mismo dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquí hablando, dice, mira, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero ¿sabe qué? No era ese el proceso, no era esa la manera como Dios quería hacer las cosas en nuestra familia inicial, ¿cierto? Por eso el Señor dice, ¿sabe qué? Ahora entonces, que el hombre no tome del árbol de la vida, porque ahora el hombre ha basado su decisión, ha tomado su sustento de otro árbol, ha despreciado el árbol de la vida, ¿cierto? Ha despreciado el principio de vivir, de juzgar a uno, porque tenemos cosas que juzgar por delante, tenemos cosas que discernir por delante, ¿cierto? Pero el Señor quería que ese ejercicio fuera mediante el árbol de la vida, mediante la vida de Él en nosotros, ¿cierto? Hermanos, ¿de qué le sirve al hombre saber lo que está bien y lo que está mal, si no es el Espíritu Santo el que está operando en su corazón? ¿De qué le sirve? ¿Cierto? De hecho, nosotros nos damos cuenta hoy día que las familias que no tienen al Señor tienen esta capacidad en ellas mismas, ¿cierto? Por supuesto, cada vez esto se va volviendo cada vez más distorsionado, cada vez la humanidad ve menos, la conciencia va siendo cada vez más cauterizada. Pero en lo general, digámoslo así, casi todas las familias saben que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, ¿cierto? Aún sin necesidad de haber recibido al Señor, todavía se puede juzgar las cosas buenas y malas. Claro, como digo, en la medida que el hombre va caminando sin el Señor, el orden se va invirtiendo y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, ¿cierto? Pero entonces, hermanos, aquí vemos lo que pasó en esta familia. Básicamente lo que le pasó a esta familia es que se desprendió, perdió la oportunidad de haberse alimentado de la vida misma de Dios, del Espíritu mismo del Señor, de su gracia, ¿cierto? Perdieron la fe en el Señor. Cuando el enemigo le dice, con que Dios os ha dicho, pues justamente lo que está pasando ahí es que estamos saliendo de la fe, porque la fe es oír la palabra de Dios y creer a lo que Dios ha dicho. Y si el hombre hiciera ese ejercicio, hubiese tenido la capacidad para vivir y sustentarse directamente de la vida de Dios todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo. Entonces, hermanos, ¿qué era lo que esta familia debió haber decidido?
¿Cuál era la decisión que el Señor esperaba de esta familia? De Adán y Eva. Que se alimentaran del árbol de la vida, que tomaran su soporte, sus nutrientes, ¿cierto? Su estabilidad, su fundamento, ¿cierto? Que ellos pudieran estar firmes sobre la fe, sobre la vida, sobre la gracia que Dios había puesto delante de ellos, ¿cierto? La manera como el Señor quiere lograr en nosotros su obra, ¿cierto? A la luz de estos versos que hemos leído, la manera, el proceso, es tal vez más importante, hermanos, ¿cierto? Que nuestra misma ansiedad, que nuestra misma expectativa, que nuestra misma intención, ¿cierto? Que el mismo, entre comillas, resultado, porque el resultado no es el que el Señor quiere, pero nosotros podemos simular un resultado. Nosotros podemos presentarle al Señor algo que parece que ha sido fruto de Él, pero que realmente todavía no es fruto de Él. Todavía es algo que nace de nosotros mismos, ¿cierto? Y nosotros mismos no vamos a poder dar ese resultado que el Señor quiere. El fruto de nuestra vida, de nuestras familias, es el fruto del Espíritu en nosotros, hermanos, ¿cierto? Así que necesitamos, hermanos, que el Señor nos ayude a estar siempre dependiendo de Él, siempre con los ojos puestos en Él. Él es el que puede consumar, Él es el que puede terminar la obra, Él es el que quiere nuestras familias para Él, ¿cierto? Y Él lo va a hacer por medio de procesos, lo va a hacer y lo va a hacer por su vida en nosotros, por su gracia, ¿cierto? El bien y el mal, ¿cierto? Aún el bien y el mal, ¿cierto? Va a ser discernido realmente por medio de su vida, ¿sí? Por medio de su vida. Así que tenemos que acogernos a su gracia y confiar, hermanos, en la fe, por la fe en su gracia. ¿Sabe que el efecto de la gracia es más poderoso que todo nuestro esfuerzo, toda nuestra vida esforzándonos, ¿cierto? Podría dejarnos sin agotamiento. Y un solo instante, por una sola vez, en que nosotros llegáramos a confiar algo en las manos de Dios, el Señor lo puede hacer de una manera mucho más rápida y eficiente que la nuestra. Mire lo que pasó en esta primera familia, ¿cierto? Que por dejarse convencer de otra manera, de otra forma, de otro método, de otra intención, ¿cierto? Alargamos el proceso y ya vamos, no sé, casi 8,000 años más de procesos para que el Señor siga formándose en nosotros. Amén, hermanos. El Señor nos ayude. El Señor tenga misericordia de nosotros. Oramos. Damos gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias en el preciosísimo nombre de tu Hijo. La vida eterna, Señor, de Dios manifestada. Señor, te damos gracias porque tenemos en quién descansar. Aún tú sabes, Señor, que nuestras propias familias, ¿qué podemos hacer sin ti? Nuestra fuerza, nuestra sabiduría, inteligencia es tan limitada y tan perversa, Señor, que sabemos que necesitamos que seas tú quien crezca en medio nuestro, que podamos abrir nuestros corazones cada uno delante de ti para que tú puedas seguir avanzando en lo que tú tienes por delante para nosotros, que siempre es bueno, siempre será bueno y siempre será mejor, Señor. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén.